Una cookie es un fichero de texto que se almacena en el dispositivo del usuario, da igual que sea un portátil o un PC, una tablet, o un smartphone o teléfono inteligente, y que va a permitir al titular de la web que estamos visitando almacenar determinada información del dispositivo y del usuario en el propio ordenador o dispositivo en el que se inserta. Si yo me conecto desde una página, perdón, desde una IP de la Universitat de Valencia a un servidor de información cultural y busco ciertos libros, es evidente que si el anunciante es capaz de establecer esa secuencia, tiene un perfil muy directo al que anunciar cosas. Y esto era muy primario en los años 90. ¿Ha evolucionado mucho? Es decir, ¿qué cosas hace hoy una cookie? Pues sí, ha evolucionado mucho porque en un principio estas cookies estaban orientadas más a cuestiones técnicas de navegación, la incompatibilidad entre unos navegadores y otros. Estas cookies permitían al titular de la web mostrar una página de una forma u de otra en función del navegador con el que el usuario accedía a Internet. Esto se sigue utilizando, pero el objetivo o las finalidades ha variado o ha evolucionado muchísimo. Técnicas de rastreo, geolocalización, para mostrar publicidad en función de donde nos comentemos, como has puesto en la pregunta, en el caso de conectarnos desde la universidad, o para ya en función de toda una serie de análisis de los hábitos de navegación del usuario, poder mostrar publicidad comportamental basada en los propios hábitos o uso de navegación del usuario. Un ejemplo, creo que a todos nos habrá pasado más de una vez. En mi caso, los más llamativos, una búsqueda de un libro en concreto era simplemente por buscar una portada, y a continuación hice una búsqueda de una batería para mi portátil, y sin cerrar o sin borrar las cookies que había en el navegador, me llamó mucho la atención que a continuación en cualquier búsqueda que no tenía nada que ver en tiendas o en otro tipo de web, me aparecía constantemente publicidad de mi batería para mi portátil o el mismo libro con una oferta muy, muy concreta. La cookie de sesión, cuando cerramos el navegador, desaparece. Normalmente más relacionadas con el tipo de cookies que habíamos hablado antes, de cookies técnicas o de personalización. Y la persistente puede abarcar su durabilidad entre pocos minutos y años. Claro, o sea, hacer una cookie, si yo no borro mi historial de cookies, puede estar años. Efectivamente. Es decir, alguien podría conocer algo sobre mí de hace 2 años perfectamente. La duración más común de las cookies que estábamos hablando antes, que buscan analizar el perfil del usuario, los hábitos de navegación, suele estar en una media de 2 años. 2 años. Es decir, realmente, si yo analizo 200 cookies con una persistencia de 2 años, tengo una información, tengo una radiografía del usuario. Así es. Después, tenemos cookies técnicas. Entiendo perfectamente de qué hablamos, las hemos definido ya, pero también se habla de cookies de análisis, publicitarias y publicitarias sobre comportamiento o comportamentales, como prefiero yo denominarlas. ¿Estamos hablando ya de cookies que tienen funcionalidades específicas? Sí, esta es la distinción que se hace en función del uso que se busca con este tipo de cookies. Pasando de un lado, como has pasado las cookies técnicas, las cookies de personalización, que son las más fáciles de entender, pasamos ya a lo que son las cookies de análisis o analítica, que lo que buscan es ofrecer estadísticas de navegación dentro de un portal o una página web o una tienda. Las de publicidad, que se utilizan para gestionar los espacios publicitarios que hayamos podido incorporar en nuestro portal, aplicando, por ejemplo, criterios geográficos o de otro tipo de perfil más concreto. Y ya vamos a lo que es el último grupo, de la publicidad comportamental, en base a unos criterios de hábitos o consumos de navegación. Y hay una última distinción que yo voy a ligar a la siguiente pregunta que te quería hacer. Se habla de cookies propias y cookies de terceros. Una distinción que en teoría debería ser muy sencilla, porque es la propia, es la que establezco yo a través del software o la herramienta que haya utilizado para desarrollar mi portal, y que se supone que tengo yo el control sobre esa cookie. Y las cookies de terceros son servicios que me prestan terceros y que, por el mero hecho de incluirlos dentro del portal, entre comillas, escapan a mi control, como podría ser, por ejemplo, la durabilidad.
o la fecha de caducidad de la cookie. La verdad es que no es sencillo, incluso para el propio titular de la web, que es el que no puede tener muy claro si las cookies son propias o de terceros. Bueno, como estabas comentando, en el ámbito de la publicidad se manejan conceptos como es el editor, que sería el propio titular de la web, el anunciante de redes publicitarias, y al final podemos tener un mare magnum de cookies que el propio titular de la web se le escapa ese concepto. Pero tiene que tener claro el titular que uno de los puntos conflictivos de esta normativa es que el responsable del cumplimiento de la normativa va a ser el titular y no el tercero o el anunciante, que es el que nos implementa la cookie, al ofrecernos un servicio a cambio, por supuesto.